Buenos días, mi nombre es Nicolás Palomada y el día de hoy en esta cátedra de Derecho de Sucesiones vamos a hablar sobre un tema bastante interesante relacionado con los órdenes sucesorales, que se podría decir es uno de los temas más importantes de toda esta materia. Asimismo, tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada especial del día de hoy, la doctora Diana Lobo. Ella es una experta en Derecho de Sucesiones y nos va a estar acompañando resolviendo las preguntas del día de hoy. La metodología que utilizamos para el desarrollo de esta clase es innovativa en el sentido de que vamos a estar respondiendo preguntas que son orientadoras para el público. En ese entendido, los temas más importantes y relacionados con órdenes sucesorales los vamos a exponer a través de preguntas. Del mismo modo, al final vamos a hablar sobre un tema debatible y es todo lo relacionado con los hijos de crianza. Muchas gracias. No siendo más, empecemos. Hola chicos, ¿cómo están? Gracias Nicolás por tu invitación. Vamos a hablar de los órdenes sucesorales, como bien lo dijiste, y vamos a desarrollarlo a modo de preguntas. Cualquier duda o inquietud, pues nos las hacen saber. Primeramente hay que preguntarnos qué son los órdenes sucesorales como base para comenzar a entrar al tema. Entonces, los órdenes sucesorales son una figura mediante la cual se establece un orden que se debe seguir en un proceso sucesorio. Esto se hace con el fin para repartir los bienes de una persona fallecida. Bueno chicos, la segunda pregunta más importante que nos va a ayudar a entrar más a este tema de los órdenes sucesorales es el por qué son importantes dichos órdenes. Básicamente es porque sirven para determinar quién recibe y quién no recibe dicha herencia del fallecido. Nosotros como abogados, cuando recibimos una sucesión, nos encontramos frente a esta, lo primero que debemos hacer es pedir el texto de dicho testamento en caso tal de que haya uno y entrar a ver si se cumplen las disposiciones legales en ese testamento y si es así, respetar lo que le corresponde a cada parte. Ahora pasamos a nuestra tercera pregunta, la cual nos dice para qué tipo de sucesiones aplica. Como bien lo decíamos antes, nos podemos encontrar a veces frente a sucesiones testadas, pero otras veces nos podemos encontrar frente a las sucesiones intestadas. ¿Esto qué quiere decir? Las sucesiones intestadas son aquellas sucesiones hereditarias que se producen a causa de la inexistencia o la invalidez de un testamento. ¿Cuáles son los herederos forzosos? Bueno, podemos responder esta pregunta diciendo que son los descendientes y los ascendientes. Pero ¿por qué hablamos de herederos forzosos? Esta figura la utilizamos más que todo en el tema de las sucesiones testadas. Y es que, como vimos, a pesar de que sea una sucesión en la que haya testamento, también se tienen que seguir órdenes sucesorales. Y estos herederos forzosos son la principal razón de por qué se sigue un orden sucesoral en una sucesión testada. En ese entendido, tenemos los descendientes y los ascendientes y les va a corresponder un 50% de la herencia testada a estos herederos. ¿Podemos seguir el siguiente orden sin haber comprobado la vacancia del precedente? No. Es importante tener en cuenta que para que se pueda seguir el siguiente orden al momento de repartir bienes del difunto, se debe poseer completa certeza de la inexistencia o imposibilidad de suceder al orden precedente. Por ejemplo, para yo repartir bienes en segundo orden, es decir, los ascendientes, tengo que haber comprobado que no tenemos a nadie en primer orden, en este caso, los descendientes. ¿Cuáles son los órdenes sucesorales y quiénes lo componen? Bueno, estamos hablando de 4 órdenes sucesorales. Tenemos primer orden, que está compuesto por los descendientes, es decir, los hijos y los nietos, y está contemplado en el 1045 del Código Civil. En segundo orden tenemos a los ascendientes, que eran los padres de sangre y los abuelos. Esto está contemplado en el artículo 1046 del Código Civil. Pero en este caso también entran los padres adoptantes y el cónyuge. En tercer orden sucesoral, estamos hablando del 1047 del Código Civil, se mira hacia los lados, en virtud de que los que heredan en este orden son los hermanos. En caso de que estén muertos, pueden heredar los sobrinos, es decir, los hijos de los hermanos, mediante la figura de la representación. Y ojo, también entra el cónyuge. En cuarto orden sucesoral tenemos al Estado, artículo 1051 del Código Civil.
¿A través de quién o qué institución hereda el Estado el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar? Como lo veíamos antes, ahora vamos a entrar a ver cómo se hereda en cada orden sucesoral. Tienen que tener claro que tenemos 4 órdenes sucesorales vigentes en estos momentos y vamos a entrar a ver cada uno en detalle. El primer orden sucesoral, que son los descendientes del fallecido, se reparten en partes iguales. Por ejemplo, si hay 2 descendientes, a cada uno le corresponderá un porcentaje del 50% respectivamente. Bueno, en segundo orden sucesoral se puede afirmar que se reparte por cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Si no hay padres vivos, pero hay abuelos y cónyuge, a cada uno le va a corresponder un 33.3% de dicha herencia. Y si solo hay abuelos o solo padres, se reparte de forma equitativa a cada uno de ellos. En nuestro tercer orden sucesoral encontramos a los hermanos y al cónyuge. En este orden se reparte de forma diferente. Es decir, si solo hay hermanos, se reparte por cabeza entre ellos. Pero si hay un cónyuge que no ha heredado aún, el 50% le corresponde a ese cónyuge y el otro 50% se repartirá en partes iguales entre los hermanos. En caso tal de que hayan sobrinos, estos van a heredar mediante la figura de representación. Y por último, en el cuarto orden encontramos al ICBF, que la totalidad de los bienes serían entregados a esta institución. Esto únicamente puede pasar cuando ya haya pasado el tiempo para reclamar la herencia, es decir, que no salga un heredero más adelante, y el tiempo que estipula la ley son 10 años y que se hayan cumplido los requisitos de publicidad, ya sean en la radio o en el periódico. Tal como les mencionamos al principio de este video, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema debatible y algo sobre lo que estamos completamente en desacuerdo, y es los hijos de crianza. Así pues, mi colega Diana Lobo va a expandir esta postura, incluyendo un concepto del ICBF. Como lo dijo Nicolás, estamos en desacuerdo con que los hijos de crianza no entren a heredar los bienes de sus padres de crianza que han estado ahí con ellos toda su vida. Una vez planteado esto, queremos incluir la postura del ICBF, que dice que este tipo de núcleo familiar, como lo son los hijos de crianza, no se incorporan a nuestra legislación, por ende no pueden entrar a suceder los bienes del padre. Solamente entran a suceder dichos bienes a través de un testamento o alegar dicha herencia a través de un proceso frente a la Corte Constitucional, la cual sería muy tedioso. En ese orden de ideas, no encontramos viable que en una relación familiar donde se generan lazos de afecto y apoyo, a pesar de no haber lazos de consanguinidad, no pueda heredarse por parte de sus padres sus hijos, a menos de que sea por un testamento, y que no se consideren herederos forzosos. Bueno, este era el tema que queríamos dar hoy, la cátedra que dimos a través de un modo de preguntas, y espero les haya gustado y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias, hasta luego Diana, y hasta luego queridos suscriptores.